Hoy tenemos en el programa Con Salud un tema muy coyuntural, un tema de cotidiano ya, porque tenemos que aprender a vivir con el COVID-19. Y en las últimas semanas, concretamente el día lunes, el ministro Jason Ausa anunciaba dos subvariantes que están presentes ya en el país y que son los responsables del masivo contagio de COVID-19 en todo el mundo, en toda la población boliviana. Y algo que nosotros debemos tener en cuenta es que el COVID es todavía un problema en la sociedad, un problema latente, y que no podemos darle la espalda ni hacer de cuenta que no nos va a afectar, porque si bien usted es asintomático, puede causar un problema en otra persona. Entonces no debemos bajar las medidas de bioseguridad. De pronto es hasta redundante lo que le voy a decir, pero es muy importante. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Alberto Suárez da Silva. Él es especialista en medicina interna, jefe de hospitalización de la clínica Foyanini, y vamos a hablar de las nuevas variantes del COVID-19. Doctor Carlos Alberto Suárez, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a este contacto con el Deber Radio. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días Es, para toda su audiencia. es un grato placer tenerlo, doctor, para hablar de COVID-19. Y yo sé, créame, yo sé, es un tema que a la gente le ha desgastado al punto de que no quieren saber nada ya de la enfermedad, ya creen saberlo todo, minimizan el efecto de las variantes que cada vez se vuelven más virales, mucho más contagiosas, y que es un efecto de este virus de COVID-19. ¿Qué es una variante para ya entrar en materia, doctor? Bueno, el virus original, el SARS-CoV-2, fue descrito por primera vez en diciembre de 2019 y comenzaron a presentarse casos de una enfermedad a la que se le llamó COVID-19. Inicialmente, el virus original pues producía síntomas respiratorios y habían personas que podían tener falta de aire y algunas se morían a pesar del tratamiento. Comenzaron a haber mutaciones, todos los virus van mutando, van cambiando, dan síntomas un poco diferentes, algunos se vuelven más agresivos, algunos evaden la inmunidad que nosotros podemos lograr por enfermedad previa o por la vacuna, y fueron apareciendo estas mutaciones. En el 2020 apareció una variante en el Reino Unido, después apareció otra en Sudáfrica, en Brasil, para no estigmatizar a los países donde eh, aparecían estas variantes, se determinó darle un nombre y se le dio el nombre del alfabeto griego. Entonces a la del Reino Unido se le llamó alfa, a la de Sudáfrica beta, a la de Brasil gamma, y después aparecieron otras variantes. La OMS dice variantes de interés a las variantes nuevas que van apareciendo y variantes preocupantes a estas variantes que pueden producir epidemias graves. Apareció, si usted recuerda, la variante Delta, Ujú. que ocasionó una tercera ola en Europa y que nosotros la tuvimos en el 2021. A fines del año pasado apareció la variante Omicron, que era mucho más contagiosa que las anteriores, mucho más contagiosa que la Delta, pero vimos que producía un cuadro parecido a la gripe, con menos personas que se internaban. Sí es cierto que se internan pacientes y que algunos mueren, pero como que era muy contagiosa, se extendió rápidamente por toda Europa y nosotros la tuvimos en la última ola desde diciembre hasta enero. Y después se vieron que habían subvariantes de la Omicron, que fueron designadas como Omicron BA1, BA2. Esto ocasionó probablemente la ola epidémica más grande en Europa y la que ocasionó más cantidad de casos desde diciembre, enero y febrero
en nuestro país, con mucha gente enferma, pero con casos no tan graves, seguramente por los efectos de esta subvariante y porque ya teníamos nosotros una parte de la población vacunada con 1 o 2 dosis, algunos incluso con 3. En Europa desde mayo, junio, comenzaron a tener una séptima ola y se vio que era producida por una variante de Omicron que se la denominó BA4 y BA5. Nosotros en el país, hace como una semana o 10 días, que se publicó que los casos que habían comenzado en esta nueva ola para nosotros son por estas dos variantes. Sobre todo se ha detectado en Cochabamba, que es donde hay el mayor número de casos, y en Santa Cruz. Esto ha ocasionado que en el país, en estos últimos días, hayan hasta 6.000 casos diarios, en Cochabamba 2.000, en el departamento de Santa Cruz, que ronda unos 1.500, y en la ciudad ha variado 800, 900, 1.000 por día. Y esta es la subvariante que tenemos actualmente. Los síntomas siguen siendo los mismos, pero esta variante es mucho más contagiosa y lo que se ha visto es que hay muchos casos, pero hay pocas internaciones. Es cierto que hay algunas personas que pueden tener casos graves, pero la mayoría de las personas pasan con síntomas muy parecidos a los de la gripe, congestión nasal, fiebre, tos, malestar general, que ceden y pasan con tratamiento sintomático después de unos 5 o 7 días. Esta es la subvariante que tenemos actualmente y que es preocupante por su contagiosidad, porque se propaga muy fácilmente. Bien, le cuento y le informo a toda la población, doctor, que este miércoles pasado, es decir, ayer, 20 de julio, Santa Cruz sobrepasó los 1.500 contagios en una sola jornada. Se procesaron 4.785 pruebas, de las cuales 1.521 dieron positivo a coronavirus, haciendo que el índice de positividad alcance al 32%. Los nuevos casos positivos se registraron en 40 municipios cruceños. Santa Cruz de la Sierra mantiene el número más alto con 1.253 contagios, es decir, el 82%, y el resto de las urbes reportaron un promedio del 1 a 29 casos respectivamente. Este miércoles 426 pacientes se recuperaron de la enfermedad, señala el reporte del CEDES, además de que 29 pacientes se encuentran internados en las diferentes unidades de terapia intensiva, de las cuales 8 están acoplados a un respirador mecánico. Con respecto a la vacunación, esta jornada ayer se colocaron 8.763 dosis. Desde el CEDES reiteran la recomendación de acudir a los puntos de vacunación. Ahora llama mucho la atención, doctor, de cada 10 pacientes que fallecen, 8 es porque no tienen vacunas. Y es todavía un elemento que no recapacita muchas personas, ya sea por su religión, ya sea porque desconfía de la vacuna, pero no toman esa decisión de protegerse y proteger a su familia. Pero es un problema grande porque hay una gran cantidad de población que no tiene vacuna. Acá en Bolivia se reporta que en la población entre 5 y 11 años solamente el 32% está vacunado. Los chicos entre 12 y 17 años, el 43% está vacunado. Mire que van a comenzar las clases, no sé si van a comenzar la próxima semana. Se postergó una semana más. Solo el 40% está vacunado en esa población entre los 12 y 17 años. La población que tiene más vacunas es la de 60 para arriba, que tiene un 70% de personas vacunadas al menos con 2 dosis. Pero la población que va al colegio es muy baja el porcentaje de vacunación.
La vacuna, por supuesto, no evita que uno se infecte, pero evita que uno tenga una enfermedad grave, evita que uno se interne por COVID-19 y evita que uno vaya a intubación o pueda morir. Entonces es importante que la población sepa que las vacunas son efectivas, que son efectivas aún contra las variantes nuevas. Además, por supuesto, que hay que seguir tomando nomás las previsiones del barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento social. Eso es importante. Nosotros, la población en general, y no solamente acá, ha ido perdiéndole el respeto y el miedo a esta enfermedad. Y entonces ve uno aglomeraciones de gente, ve shows llenos de gente, gente en todos los shopping, los restaurantes, y sin la protección. Creo que cada uno tenemos que ser conscientes y preocuparnos cada uno de uno mismo, pues, ¿no? Y recomendar que si tiene la oportunidad de vacunarse, hay que hacerlo. Bien. Doctor, hemos entrado al tema, hemos dado una introducción. Cuando volvamos vamos a tocar la razón de por qué se dan las variantes en este virus de COVID-19, por qué tantas variantes hasta ahora y cuál va a ser el escenario al cual nos vamos a enfrentar más adelante. Pero permítame hacer la primera pausa en el programa, doctor. Yo quiero agradecer enormemente, nuevamente está gentilmente con nosotros el doctor Carlos Alberto Suárez da Silva. Él es especialista en medicina interna y jefe de hospitalización de la clínica Foglianini, que gentilmente ha accedido a esta entrevista. Así que permítame una pausa, doctor, enseguida continuamos con más. Vamos a continuar. El día de hoy tenemos un gran especialista, es el doctor Carlos Alberto Suárez da Silva, especialista en medicina interna, que gentilmente nos está hablando de las variantes de COVID-19. Doctor, ¿y por qué se da variantes? Porque uno dice y termina chipao, como se dice coloquialmente acá en Santa Cruz, porque claro, uno entiende que el COVID-19 es toda esta enfermedad que nos está afectando, pero ¿a qué se deben las variantes? Porque uno, como usted mencionaba y hacía una cronología de la llegada de las variantes, ha escuchado de distintas hasta la fecha y si se van a seguir dando. ¿Por qué este escenario? Bueno, todos los virus van cambiando con el tiempo y el SARS-CoV-2 no es la excepción. Y este virus cambia más rápido que otros incluso porque como hay gran cantidad de población afectada, entonces el virus tiene más posibilidades de ir cambiando y mutando. Entonces van apareciendo, como lo dije, las diferentes variantes que se han presentado desde el 2020 y a las que se asignaron con nombres del alfabeto griego. Entonces en el 2020 apareció en el Reino Unido una variante que se denominó alfa, apareció otra en Sudáfrica, beta, apareció en Brasil una que se denominó gamma, y así muchas otras. En Sudáfrica volvió a aparecer otra en el 2021 que se llamó delta, que ocasionó muchos casos y se dispersó por todo el mundo. Y desde el año pasado tenemos la Omicron, que es una variante que produce muchos contagios, y la gente se infecta, se propaga muy fácilmente. Y fue muy preocupante. La OMS sigue a estas variantes que se van presentando con el tiempo. Algunas se les llama variantes de interés y a otras se les llama variantes preocupantes. Las variantes preocupantes pues han sido la Delta y la Omicron, digamos, entre las más recientes. Y además de estas variantes, hay las subvariantes, como se ha visto con la Omicron, que se las denominó BA1, BA2, BA3. Incluso hubo una combinación entre BA1 y BA2 que produjo también bastante daño. Y desde el año pasado en el mundo apareció la variante BA4 y BA5, que ya se propagó a América
y nosotros ya la tenemos confirmada en nuestro país. Esta variante lo que hacen es eh, evadir la inmunidad que uno ya tiene. Si uno tiene COVID o ha tenido una enfermedad de COVID, uno suponía que uno quedaba con una inmunidad. Si uno fue vacunado, uno quedaba con una inmunidad que no se sabía cuánto iba a durar. Estas variantes evaden esta inmunidad que uno tiene y uno puede volver a enfermarse de COVID, ya por una variante nueva. Las vacunas, uno dice, bueno, si me enfermé hace poco y otra vez tengo COVID, ¿será que son innecesarias? No, son absolutamente necesarias porque disminuyen la intensidad de la enfermedad y evitan que usted tenga una enfermedad grave o que pueda ser intubado o que pueda morir. Entonces, la vacuna sigue siendo importante. Bien, doctor, ¿qué entendemos en cuanto a sintomatología? Es decir, ¿en qué varía los síntomas de la primera llegada del COVID a los síntomas que podemos presentar ahora con estas variantes que son mucho más contagiosas? Bueno, los síntomas básicos son los mismos. Uno comienza casi siempre con fiebre, con malestar general, con un cuadro muy parecido a la gripe o al resfrío común, es decir, tiene congestión nasal, rinorrea o mocos en la nariz, dolor de garganta, tos. Algunas personas, después de algunos días, comienzan a presentar falta de aire. Si hay falta de aire, uno tiene que acudir a un centro de salud. En el centro de salud verificarán la saturación de oxígeno, verán si es necesario hacer una tomografía. Si uno tiene una neumonía, pues seguramente quedará hospitalizado y algunas personas, a pesar del tratamiento, irán a terapia intensiva. Estas últimas variantes, hemos visto que los síntomas son más benignos, por así decirlo. Son más parecidos a una gripe. El porcentaje de pacientes internados es mucho menor. Y los pacientes de terapia intensiva prácticamente hay muy pocos. El año pasado, cuando tuvimos la variante Delta, habían muchos pacientes internados. Las clínicas, los hospitales, las terapias intensivas están saturadas. En este momento, con las subvariantes del Omicron, hay muchas personas enfermas. Los reportes del CDE son que hay 1.500 casos en Santa Cruz, pero hay pocos casos internados. Esto influenciado por las vacunas de la gente que se ha hecho vacunar y porque estas subvariantes dan menos casos graves que lo que hemos visto con las variantes anteriores. Bien. Doctor, algo que la gente tiene que saber es que esta sintomatología, la que usted menciona, es muy similar al resfrío común y la mayoría desestima que tenga COVID porque, bueno, es muy parecida los síntomas a los resfríos que coinciden además con el cambio de temperatura, con las bajas temperaturas que hemos estado teniendo en estos últimos días. ¿Hay manera de diferenciar entre los síntomas del COVID o son similares y directamente hay que guardar reposo o acudir a que nos tomen una muestra para sacarnos de la duda? Cuando los síntomas son graves, con falta de aire, uno presume rápidamente que es COVID. Pero cuando los síntomas son leves, no se puede distinguir clínicamente de una influenza o incluso de un resfrío. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo no me voy a hacer la prueba porque si me hago la prueba me tengo que aislar, tengo que tomar una serie de recaudos, voy a dejar de trabajar. Entonces prefiere no hacerse la prueba. Pero esa gente está diseminando la infección por donde anda. Bien.
Doctor, vamos a hacer una nueva pausa a esta hora de la mañana y cuando volvamos vamos a hablar de las subvariantes que están causando en este momento y que son responsables de la gran cantidad de contagios. Al menos eso ha informado el ministro Jason Ausa al inicio de esta semana. Estamos hablando de las variantes BA4 y BA5. Vamos a hablar de estas variantes cuando volvamos. Permítame una pausa en Con Salud, hoy en Simple Claro. Continuamos con más. Doctor, vamos a entrar ya en tocar las variantes. ¿Qué cambios trae las subvariantes BA4 y BA5 que son los responsables, según el último informe, de la alta tasa de contagios de esta última semana sobre todo? Bueno, lo que se sabe actualmente, que el índice de contagio es mucho mayor con estas dos variantes y que la enfermedad en la mayoría de las personas da síntomas parecidos, como dijimos, a la gripe o al resfrío común, y que son menos las personas que hacen cuadros graves. Por supuesto que hay personas que hacen cuadros graves que requieren incluso intubación y algunas se mueren, pero en un porcentaje muchísimo menor que con la variante Delta o con las variantes originales. Entonces, estas subvariantes BA4 y BA5 se propagan muy fácilmente. Le da y afecta a personas incluso que están vacunadas o que han tenido una enfermedad reciente por COVID. Evaden nuestra inmunidad adquirida por haber tenido COVID reciente o por estar vacunado. Pero las vacunas, como yo dije antes, son importantes para que la gente no tenga enfermedad grave y evitar que la gente se muera. Es muy parecida a la gripe o al resfrío común. Bien, doctor, algo que todo el mundo se pregunta, ¿las vacunas son efectivas contra estas nuevas variantes? Claro que son efectivas. Las personas que están vacunadas, si bien pueden enfermarse, pueden infectarse, pero hacen una enfermedad más leve que las personas no vacunadas. Entonces las vacunas son efectivas, salvan vidas y no hay que aflojar. Si aparece una orden de vacunar con una quinta dosis, supóngase, yo no tendría ninguna duda en que tengo que ir a hacerme vacunar. Es muy probable que en un futuro uno tenga que vacunarse tal vez anualmente, como sucede con la vacuna de la influenza. Hacer que las vacunas se actualicen no es tan difícil técnicamente, sobre todo los que tienen como base el ARN, como es Moderna y Pfizer. Técnicamente no es difícil lograr actualizar las vacunas, pero donde sí se demora es en los estudios que hay que hacer posterior a esa actualización. Antes de lanzar una nueva vacuna con cambios de actualización para las nuevas variantes, hay que probarla, hay que hacer pruebas clínicas, ver que sea efectiva, que no produzca daño, y eso sí lleva un tiempo. Entonces se supone que más o menos para septiembre, octubre, van a aparecer las nuevas vacunas ya con estas actualizaciones. Como le digo, técnicamente no es tan difícil lograr las actualizaciones para las nuevas variantes, pero la fase de probarlas clínicamente, eso no se puede apurar mucho. Eso demora un tiempo y para que puedan lanzarse al mercado, obtener las autorizaciones, tienen que cumplir con una serie de requisitos clínicos. Doctor, la Organización Mundial de la Salud en las últimas semanas dio a conocer efectos secundarios a largo plazo de personas que se reinfectaron varias veces del
COVID-19. Usted como especialista en esta sociedad, ¿qué efectos secundarios ha podido detectar en la mayoría de los pacientes? Mire, la mayoría de los pacientes tienen un cuadro pseudogripal muy parecido a la gripe e incluso algunos más leves, como si fuera un resfrío común. Las personas que se han enfermado otras veces de COVID pueden presentar formas raras de sintomatología. Algunas son afecciones cutáneas, afecciones en las uñas, caída del cabello y algunas formas de trastornos, algún trastorno mental, pero no es lo frecuente, ¿sí? Los síntomas, esos son síntomas raros que pueden verse, algunas personas pueden presentar diarrea con estas nuevas variantes, pero no es significativo. Por supuesto, hay casos, y lo hemos visto desde el año pasado, con síntomas que pueden ser graves. Por ejemplo, una encefalitis, que es una enfermedad con afección del cerebro, que produce una inflamación y que puede producir trastornos de la conciencia, convulsiones, incluso muerte. ¿Puede afectar el corazón? Sí, puede haber una miocarditis. Una miocarditis es la inflamación del corazón. Pero esto puede presentarse no solamente con este virus, sino con todos los virus. El dengue, la influenza pueden producir. O sea, muchos son los virus que pueden producir daños en órganos vitales, pero que gracias a Dios no son comunes. Pueden aparecer, sí, pero son la excepción. Bien. En en estas últimas semanas es grande la preocupación de madres de familia con sus niños. Y la data, es decir, los estudios, la estadística que nos dan a conocer los responsables en salud, dan cuenta que la mayoría de los menores de 17 años no alcanzan ni siquiera el 50% de vacunación. ¿Qué le puede decir a las madres de familia que nos está alcanzando sobre la desconfianza que muchas puedan tener contra la vacuna del COVID-19? Mire, si bien hay una campaña grande que hacemos las personas que estamos conscientes de que la vacuna es importante y de que la vacunación es un arma muy efectiva para controlar epidemias, hay también una campaña de gente antivacuna que hace mucho alboroto y a veces mucho daño por todas las redes sociales. Como decía usted, entre 5 y 12 años, el 32% de los chicos están vacunados. Entre 12 y 17 años, solo el 43%. Es necesario que la gente tome conciencia de que la vacunación es importante, de que le deja inmunidad y que va a permitir que si se enferma, la enfermedad sea más suave, va a evitar que la persona haga enfermedad grave, que tenga que ir a terapia intensiva, intubarse, y va a evitar que se muera. Es importante que nos cuidemos unos a otros. Cuando yo me vacuno, me cuido yo y cuido a mi entorno. Cuando yo en mi familia decido no vacunarme, estoy poniendo en riesgo a todos los que viven conmigo, a los que trabajan conmigo, a los que tengo contacto. O sea, al vacunarme estoy protegiéndome yo y estoy protegiendo a las otras personas. Si uno lo habla del otro lado, las personas que deciden no vacunarse no solamente se ponen en riesgo ellos, sino ponen en riesgo a todo su entorno familiar, a todo el entorno de trabajo, a todos los que están a su alrededor. Doctor, para que le hable usted a la población, ¿cuán riesgoso es complicar nuestro escenario, nuestra salud, automedicarnos ante cualquier síntoma que podamos presentar, sobre todo ahora que hemos tenido bajas temperaturas las anteriores semanas? Uno presenta resfrío, va a la farmacia y se automedica. ¿Qué riesgos pueden producir en nuestra salud, sobre todo si no se trata de un resfrío y es COVID-19? Deterioró un poco la comunicación.
y no le entendí muy bien la última parte porque La, estaba la, entre... la pregunta tiene que ver cómo afecta a nuestro organismo. Entendamos que cada caso es distinto, que el cuerpo humano es distinto, pero ¿qué problema nos puede acarrear la automedicación a nuestra salud? ¿Qué complicaciones podemos presentar nosotros si presentamos Bueno, síntomas y nos vamos a la farmacia y compramos cualquier cosa automedicándonos? la inmensa mayoría de las personas que han, la inmensa mayoría de las personas que han tenido COVID Ujú. se sanan completamente y no tienen secuelas. Pero hay algunas personas que sí han tenido enfermedad grave y han quedado con algunas secuelas pulmonares. A veces algunas personas pueden quedar con fibrosis pulmonar, pueden quedar con daño en el corazón, algunas personas pueden quedar con trastornos mentales o psicológicos durante mucho tiempo. Y por supuesto, una nueva infección lo que hace es empeorar ese daño que ya tenía. Bien, vamos a ir con las recomendaciones finales, doctor, y obviamente la gente que quiera acudir a un tratamiento, tenga problemas que le causó el COVID-19, esté afrontando esta enfermedad que, como usted bien lo menciona, si tiene las respectivas vacunas, no va a incidir mucho en su salud, pero si no, definitivamente se le puede complicar, le puede complicar la vida. ¿Qué mensaje final le puede brindar a toda la población que nos está escuchando, doctor? Bueno, hay una responsabilidad que es una responsabilidad personal y hay una responsabilidad que pudiera uno decir una responsabilidad social. Yo soy responsable de lo que me pase a mí, pero soy responsable de lo que pase en mi entorno. Yo al cuidarme estoy cuidando a mis hijos, a mi esposa, estoy cuidando a la gente que me relaciono en el trabajo, estoy cuidando a mis amistades. Si todos actuáramos responsablemente, vamos a tomar una serie de acciones. Tenemos que aprovechar las vacunas que nos ofrecen y hacernos vacunar. Actualmente usted puede vacunarse hasta con 4 dosis. No hacerlo es una irresponsabilidad. Tengo que cuidarme además de las vacunas. Tengo que seguir lavándome las manos, usando alcohol gel para evitar la propagación por contacto. Y además, para disminuir la posibilidad de contagio, tengo que seguir usando mascarillas o barbijos en lugares cerrados cuando yo estoy con otras personas con las que no vivo. En su casa casi nadie usa barbijo, pero al ir al trabajo, tengo que usar barbijo y tengo que tener un distanciamiento social. Hemos perdido el miedo innecesariamente. Una cosa es tener miedo y otra cosa es ser prudente. Yo, si soy prudente, voy a evitar estar en lugares donde hay afluencia masiva de gente, sobre todo en lugares cerrados. Si soy prudente, voy a tratar de guardar cierto distanciamiento con otras personas. Voy a tratar de usar barbijo. Es una responsabilidad personal y una responsabilidad con los demás. Si yo no actúo así, soy un irresponsable conmigo y soy un irresponsable social, porque voy a ser causante, voy a participar en ser causante de la propagación de este virus y las epidemias siguen. Y aunque estén disponibles las vacunas, si no las uso, se van a echar a perder. Recién el Ministerio de Salud dijo que hay 10 millones de vacunas disponibles en el país para la población y hay poca afluencia de gente para vacunarse. Entonces, todo lo que uno haga para ganar en información y estimular a la gente a que se vacune, hay que hacerlo. Los antivacunas
están más activos, y además hay gente que no es antivacuna, pero no le importa. Claro. No le importa ni su seguridad, ni la seguridad de los demás. Y un elemento que usted ha dicho que es muy importante, los jóvenes no están vacunados, los niños no están vacunados y son los que más contacto tienen con sus compañeritos, van al colegio, están en la calle y luego regresan al hogar y bueno, contagian a los demás. El doctor Carlos Alberto Suárez da Silva, especialista de medicina interna, jefe de hospitalización de la clínica Foyanini. ¿Dónde lo pueden encontrar? Además de la clínica Foyanini, doctor, ¿usted tiene alguna plataforma, algún lugar donde la gente lo pueda visitar profesionalmente? Mire, desde que comenzó la pandemia, las personas mayores de 65 años dejamos de atender pacientes. Yo, desde que comenzó la pandemia, dejé de tener consultorio, solamente trabajo en internación. Bien, perfecto. De la clínica. De todas formas, lo puede encontrar o sabe que está prestando su servicio está como jefe, además de medicina interna, jefe de hospitalización de la clínica Foyanini, a quien agradezco muchísimo, doctor Carlos Alberto Suárez. Muchísimas gracias con este contacto muy enriquecedor además, porque hay cosas que se nos van y ya se vuelven tan cotidianas que uno se olvida y que no hay que darle la espalda a este virus. Gracias por este contacto. Bueno, con mucho gusto de saludarlo. Igualmente. Saludos. Bien, y a esta hora de la mañana, cuando ya estamos en la recta final del programa, vamos a hacer un avance informativo porque usted que nos escucha es y tiene constantemente que ser bien